Muy bien, aquellos que pueden hacerlo, los invito a ponerse de pie. Dice así el texto, dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Oramos. Amado Padre Celestial, damos muchas gracias por poder congregarnos hoy como tu pueblo. Gracias, Padre, por darnos lo necesario para que podamos tener un lugar cómodo donde adorarte. Damos gracias, Padre, por tener la Escritura. Gracias por esta misericordia. Deseamos que en esta mañana seas tú obrando a través de ella. Tu Espíritu es poderoso para tratar con cada corazón. Y deseamos, Padre, que lo que hemos de exponer pueda tratar con aquellos que no son salvos, sean llevados a la fe, y con cada creyente, para que podamos nosotros crecer aún más en la semejanza de Cristo y asumir el desafío de la Escritura como la meta en esta semana. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, puede tomar asiento. Muchísimas gracias. Muy bien, esos 3 versículos que acabo de leer, he escuchado predicaciones que están los 3 en un solo mensaje. Y están muy bien expuestos cuando lo han hecho así, solo que para poder entender esos 3 momentos que se refiere allí, esos 3 versículos, esos 3 momentos históricos, hay que tener presente el momento histórico para poder entender. Y por eso es que hemos dedicado cada mensaje a cada uno de esos versículos, porque yo quiero que ustedes tengan el contexto histórico, porque si no es medio difícil entender justamente lo que se está diciendo allí, ¿sí? Y hoy llegamos al último de esos 3 momentos. Después sigue obviamente el tema de los padres de Moisés y después Moisés, que los vamos a ver Dios mediante próximas reuniones. Pero esos 3 necesitábamos ese contexto, ¿no? Son personajes si bien conocidos, pero no tanto a veces entre los creyentes sus historias, ¿sí? Bueno, y hoy llegamos a hablar de José en esta mañana con la ayuda del Señor, ¿sí? José está entre esos personajes más conocidos de la historia bíblica. Incluso, obviamente, entre algunos incrédulos, José es conocido, ¿verdad? Su vida se registra, ¿sí? Desde Génesis capítulo 37, comenzando desde sus 17 años el relato, y hasta el capítulo 50 del libro de Génesis, que Génesis termina con la muerte de José, ¿sí? Y los que conocen la vida de José, ¿sí?, saben que tenemos una considerable variedad de actos de fe que podríamos elegir para mencionar en esta galería de los héroes de la fe. La primera parte de este sermón estaba escrito ya con esa variedad de actos de fe, y como se me fue largo no quise detenerme mucho en eso, pero es preciosa la vida de José, ¿sí? Entre las cosas que se notan preciosas en la vida de José es que hay una ilustración clarísima y preciosa acerca de la vida de Cristo, ¿no? Amado por su Padre, odiado por sus hermanos, él fue de la humillación a la exaltación, a través de él Dios salvó a mucha gente. Bueno, hay un paralelo enorme, como una gran ilustración acerca de la vida de Cristo, y es interesante que es uno de los personajes bíblicos de los que no se registran, ¿qué cosa? Pecado. De todos los demás personajes bíblicos se menciona algún pecado de ellos, ¿verdad? Pero de José no. En todo el relato, desde sus 17 años hasta sus 110 años, no hay un registro bíblico acerca de sus pecados. Ahora, no quiere decir que no los haya cometido, porque era un ser humano como nosotros. Pero no hay registro bíblico de sus pecados. Y eso es significativo en la historia bíblica. Hace de José un personaje singular en toda la Escritura, ¿sí? O sea, cuando uno ve la historia de José, podríamos elegir, es más, haríamos una encuesta aquí, ¿qué acto de fe de la vida de José podríamos poner en esta galería de los héroes de la fe? Y seguramente somos 60, tendríamos 60 eventos distintos, porque realmente está lleno de estos capítulos del libro de Génesis de actos de la fe de José. Pero estoy seguro que ninguno aquí, o quizás sí, capaz me equivoco, pero ninguno elegiría lo que eligió el Espíritu de Dios para poner como un acto de fe en esta galería de la fe, ¿sí? El Espíritu decidió, ¿sí? El Espíritu de Dios decidió escoger uno que para nosotros, un acto de fe que para nosotros
hubiera pasado desapercibido e incluso ese acto de fe podría haber sido mal interpretado si no estuviese mencionado en esta lista de Hebreos capítulo 11 en el verso 22, ¿no? Y digo podría ser mal interpretado porque ustedes saben que cuando José murió fue embalsamado. Muy bien, ahí está. Fue embalsamado. A diferencia de todos los demás personajes bíblicos, José fue embalsamado. Y su cuerpo no fue sepultado. Fue puesto en un ataúd, pero no fue sepultado. Alguien que escuchaba en esta semana sobre este pasaje lo decía en manera casi un poco risueña, diciendo, bueno, imagínense, no fue sepultado el ataúd de José, imagínense las postreras generaciones, ¿no? Los chicos diciendo, papá, voy a jugar al patio afuera, bueno, pero tened cuidado con el ataúd del abuelo, porque no fue sepultado. Y eso es significativo, parte de este acto de la fe, ¿sí? Su acto de fe justamente está en ese verso 22. Dice, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. ¿Y cuál fue su acto de fe? Bueno, que dio mandamientos acerca de sus huesos. Nadie hubiera elegido esto, ¿verdad?, como un acto de fe. Él dio mandamientos acerca de sus huesos. Por eso este sermón tiene el título de los huesos de José, ¿sí? Dios vio en la determinación que José tomó acerca de sus huesos un acto de fe. Dios vio fe allí, porque Él dio mandamientos acerca de sus huesos, y ahí yo les invito a ir ustedes al libro de Génesis, capítulo 50, para que lo tengan ahí, porque vamos a estar hablando de ese texto, nosotros allí, Génesis capítulo 50, verso 24, hasta el final. Génesis capítulo 50, verso 24, dice así, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Interesante eso, ¿no? Fue un mandato, y fue un mandato solemne, porque les hizo jurar a sus hijos y a sus hermanos allí, les hizo jurar que ellos, cuando Dios los visite y haga volver a todo su pueblo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, ustedes van a llevar mis huesos. Fue un mandato solemne, porque implicó un juramento, ¿sí? Y Dios vio fe en esa determinación que José tomó acerca de esos huesos. Bueno, a través de este acto de fe podemos ver varias cosas se pueden sacar, ¿no? Por ejemplo, en ese acto de fe de dar ese mandato acerca de sus huesos podemos ver una confianza en la palabra de Dios, ¿no? Él confiaba que lo que Dios había determinado acerca de su pueblo, que estarían 400 años esclavos en tierra ajena y que después los traerían, no había acontecido. José entendía que iba a pasar con esta partida de toda la familia de su padre a la tierra de Egipto, entendía que iba a pasar allí, pero él no lo iba a ver. Él estaba a punto de morir, no iba a ver esto, pero él confiaba que iba a ser así. Podemos ver también en esta determinación de José acerca de sus huesos su fidelidad a Dios en medio de una cultura mundana, porque él dijo, no quiero que mis huesos se queden acá en el mundo, en esta cultura. Él no quería identificarte con la cultura egipcia. Él podía haber quedado allí en ese lugar, en verdad su cuerpo, seguramente podían haber erigido una pirámide como tumba para él en ese lugar. Seguramente se lo habrán sugerido porque era la costumbre de los egipcios, pero él no quiso eso. Él dijo, yo quiero ser enterrado con el pueblo de Dios. Así que podemos ver su fidelidad a Dios en medio de una cultura mundana. El mensaje empezó así en realidad, pero no tenía tranquilidad en dedicarme a esos puntos. ¿Por qué? Bueno, porque hay algo más. Y es un aspecto que considero sumamente importante y creo que es el núcleo en realidad de la enseñanza del texto, de lo que hizo José allí, y eso es en lo que quiero detenerme en esta mañana, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué José dio mandamiento acerca de sus huesos? Dio este mandamiento acerca de sus huesos. Bueno, la respuesta es esta y es lo que vamos a desarrollar durante este mensaje, es que él quería dar un mensaje a las generaciones venideras. Con sus huesos, él quería dar un mensaje a las generaciones
venideras. Él sabe, José sabe, que sus descendientes tendrán que vivir 400 años en Egipto. Bueno, ¿cómo lo sabe José eso? Bueno, lo sabe por lo que Dios le dijo a Abraham, perdón, en Génesis capítulo 15, versículo 13 al 16, dice así: Dios le había dicho esto a Abraham en su momento. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación, o sea, van a estar 4 generaciones allí, volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Interesante, ¿no? Dios le había dicho a Abraham esto: tu descendencia va a poseer esta tierra donde vos estás, pero antes va a pasar esto. Esa descendencia, cuando sea numerosa, va a estar 400 años esclava en tierra ajena. Y van a ser afligidos, ellos van a servir, van a ser esclavos de esa nación. Bueno, eso es lo que José está viendo que va a pasar con sus descendientes, con las futuras generaciones. Así que José sabe lo que se viene para sus descendientes, ¿sí? José sabe el plan y las promesas de Dios, pero también sabe de los peligros y las tentaciones a las que estarán expuestas las futuras generaciones, viviendo en una cultura idolátrica y además una cultura, como la egipcia, seductora en comodidad, prosperidad económica y educación formal. No voy a hacer ahora todo el detalle de lo que significaba vivir en Egipto en ese momento. Toda esta familia viene de la tierra de Canaán, donde ellos no poseían nada más que una tumba, porque lo único que compró Abraham fue una cueva donde iba a ser sepultado él, su esposa y todos los demás. Lo único que poseía hasta ahora el pueblo de Dios era una tumba en la tierra prometida y nada más. Y ellos vivían como nómades, vivían en tiendas, pero llegan a esta metrópolis, lo que sería la ciudad más avanzada en este tiempo. Y ellos llegan allí y todo es comodidad y todo es prosperidad. Y además era una cultura de ciencia avanzada. Se han descubierto en realidad en Egipto, los arqueólogos han descubierto cráneos donde se nota que se había practicado operaciones del cerebro con el cráneo abierto. ¿Y cómo se sabe eso? Bueno, porque vieron que el hueso se soldó después que le hicieron un cuadradito. No sé cómo habrá salido la operación, pero practicaban operaciones a cabeza abierta. Obviamente matemática, aritmética, agrimensura y como muchas otras cosas, esas ciencias estaban avanzadas en Egipto. Es para la gente hoy en día más fácil pensar que han sido ovnis y extraterrestres los que han construido las pirámides que pensar que esa gente era inteligente, ¿no? ¿Cómo subestimamos a esas generaciones, ¿no? Pero ahí estaban. Y ahí va a estar el pueblo de Dios 400 años y José sabe que esto va a ser una completa seducción para sus descendientes, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para que les guste Egipto y se quieran quedar ahí y no volver a la tierra prometida. Y ante este peligro, no solo de eso, sino de la idolatría, los egipcios tenían un ídolo por cada mes. Antes este peligro, hace José, con su último suspiro, un esfuerzo por influenciar espiritualmente en la vida de las futuras generaciones. Y queridos hermanos, de esto se trata el mandato acerca de sus huesos, de un esfuerzo por pasar el testimonio de Dios a las próximas generaciones. Esto es el mandato de José. Él quiere influenciar más allá de su tiempo. Ha influenciado de una manera poderosa en su propia generación, pero él quiere influenciar en las generaciones venideras y por eso es que deja sus huesos allí en un ataúd a la vista de ellos, dándoles un mandato solemne con el propósito justamente de influenciar en esas generaciones con un mensaje poderoso acerca de las promesas de Dios. No hay nada místico en esto, queridos hermanos. No es que, bueno, los huesos estaban ahí y uno se tocaba los huesos de José, que venía poder de Dios. No hay nada místico en esto, queridos hermanos. No es que en verdad dejó sus huesos para decir, bueno, yo voy a ir en espíritu con ustedes cuando lleven mis huesos. No hay nada de eso. No se distraiga en este texto con José embalsamado. No empieza a preguntar y decir, ¿cómo habrá sido embalsamado? No se distraiga con eso, porque José no dejó sus huesos para eso, para que pensemos en cómo fue embalsamado, sino en el mensaje que él quería darle a las futuras generaciones. Bueno, ¿cómo sabemos que esa fue su intención? ¿Cómo sabemos que esa fue la intención de José, dar ese mensaje a las futuras generaciones? Bueno, porque José podría haber ordenado que su cuerpo fuese sepultado en la tierra de sus padres, como lo hizo ¿quién?
como lo hizo Jacob. Jacob vivía, después que se enteraron que José estaba vivo, bueno, llamó a toda su familia y José fue a vivir en Egipto. Jacob fue a vivir en Egipto con José. Sus últimos años Jacob lo pasó en la tierra de Egipto. Pero cuando murió, ¿qué le dijo a sus hijos? No me entierren aquí, entiérrenme donde está enterrado Abraham e Isaac. Él pidió, y eso fue lo que hicieron. José hizo toda una caravana, llevó a su padre Jacob a ser enterrado en la cueva donde estaba enterrado Abraham e Isaac. Y él podía haber pedido eso. Y él era segundo después de Faraón. O sea, todo lo que José pidiese, seguramente se lo daban, porque él salvó a todo el imperio de morir de hambre. Así que estaba todo a sus pies. Era un gobernante, no había otro mayor que él más que Faraón. Todo lo que él podía mandar se lo daban. Él podía haber pedido, no quiero ser enterrado aquí, apenas muero, llévenme a la tierra. Podía haber hecho eso, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque había una intención justamente motivada por la fe. ¿Cuál era la fe? Déjenme acá, para que las futuras generaciones empiecen a preguntar por qué yo estoy aquí, por qué mis huesos están aquí. Y ahí iba a surgir el mensaje, Dios va a venir a visitarlos, prepárense ustedes, porque van a tener que enfrentarse con Dios, va a venir a visitarlos, pero va a venir a cumplir sus promesas para llevarlos de aquí. Él quería dejar ese mensaje allí. O sea, José se asegura que su ataúd no sea sepultado y esté en espera de la promesa y bajo un solemne juramento de llevar sus huesos a la tierra o al pueblo, a la tierra del pueblo de Dios. ¿Sí? Cuando las futuras generaciones preguntasen por aquel ataúd, recordarían las promesas de Dios y el testimonio de un hombre que confiaba plenamente en él. Recordarían al hombre cuando preguntasen los nietos, los bisnietos, las futuras generaciones preguntasen por eso, recordarían a aquel hombre que tuvo la posibilidad de escoger la gloria de Egipto, que le hagan una pirámide y que sea recordado en el mundo entero. No escogió eso, decidió renunciar a ello e identificarse con el pueblo de Dios. Esos huesos, los huesos de José, confrontarían a las siguientes generaciones con su responsabilidad personal ante Dios. Así que los huesos de José testifican de Dios a las generaciones venideras. Los huesos de José testifican de Dios a las generaciones venideras. Esta era, queridos hermanos, la preocupación de José, el testimonio de Dios. Eso le preocupaba a José cuando él murió. ¿Cómo va a quedar el testimonio de Dios? Él era un hombre obviamente ocupado en que el testimonio de Dios sea conocido en todo tiempo de su vida. En vida y en muerte su prioridad era dar a conocer la verdad de Dios. Él puede decir juntamente con Pablo, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esté yo vivo o esté muerto, una sola cosa me preocupa, el testimonio de Dios. Que eso se dé a conocer, que la gente conozca realmente la verdad de Dios. Aquel que a sus 17 años, si usted ha leído la historia, esto lo identifica enseguida, pero aquel que a sus 17 años tuvo la valentía de anunciar el mensaje de Dios al costo de ser odiado por sus hermanos e incomprendido por su padre, aquel que no tuvo temor de decir a precio de su propia vida, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cuándo dijo eso? Cuando tuvo la tentación de tener relaciones íntimas con la mujer de su amo, que vino cuando no había nadie en la casa, le dijo, acuéstate conmigo. Y él dijo, ¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Prefirió honrar el testimonio de Dios antes que sus propios deseos carnales. Aquel que no dudó en anunciar el mensaje de Dios a los siervos del rey en la cárcel, aunque para uno el mensaje de Dios era, de aquí a 3 días te van a cortar la cabeza. Pero él estaba comprometido con la palabra de Dios y no tuvo temor de anunciarle a este hombre, el mensaje de Dios para vos es que te van a decapitar. Aquel que no titubeó en decirle al rey que Dios había decretado 7 años de hambre gravísima. ¿No? Estás ante el rey del imperio más grande en su momento y el mensaje de Dios es, vienen 7 años de abundancia. Pero después de eso vienen 7 años de gravísima hambre. Claro, un predicador de la prosperidad hoy en día, ¿qué le diría al faraón? El problema, decretar que va a ser 14 años de prosperidad y te va a ir bien. Él no tuvo
no tuvo reparo en poder decirle al faraón, mire, 7 años de abundancia, pero ojo, vienen 7 años después de hambre gravísima que ni siquiera nos vamos a acordar de la abundancia que había. Ese es un hombre comprometido con la verdad de Dios. No importa en realidad si el mensaje es positivo o si suena negativo, él estaba comprometido a decir lo que la Biblia decía, lo que Dios decía, al costo incluso de su propia vida. Porque imagínense que Faraón, sencillamente a un panadero, porque no sé qué le había robado. Imagínense que viene este y le dice 7 años de hambre gravísimo. Sabía muy bien que podían cortarle la cabeza, pero él estaba comprometido con la verdad de Dios. Este hombre es el mismo que hasta el último suspiro de su vida mantiene el mismo compromiso y hace todos los esfuerzos posibles, incluso muerto, para que las futuras generaciones sean impactadas por el mensaje de Dios. José mantiene hasta el último aliento de su vida la misma pasión por la palabra de Dios que lo identificó a sus 17 años. ¿Se acuerdan el primer mensaje que recibió? Vos vas a gobernar sobre tus hermanos, sobre tu familia. Ese era el mensaje de Dios para él. Y si yo le digo esto a mis hermanos, que ya no me tragan, le digo esto a mis hermanos, no tuvo ningún reparo en decirle esto es lo que Dios dijo. Y sí, se ganó el odio de sus hermanos hasta el punto que sus hermanos lo vendieron. En realidad, primero la intención era matarlo. Lo secuestraron, lo metieron en una fosa, la intención era matarlo. E incluso dice que él suplicaba desde esa fosa a sus hermanos y no le dieron bolilla. Y uno de sus hermanos dijo, vamos a venderlo mejor, sacar provecho de esto. Bueno, el precio por mantenerse fiel a la palabra de Dios. Él se mantuvo así hasta el último aliento de su vida, ¿sí? Hace todos los esfuerzos posibles, incluso muerto, para que las futuras generaciones sean impactadas por el mensaje de Dios. Mantiene esa pasión por la palabra de Dios que lo identificó a sus 17 años. La llama sigue intacta y ahora él quiere pasar esa antorcha de la verdad de Dios en manos de las futuras generaciones. No hay otro legado que él considere más importante que pasar ese testimonio de Dios a las futuras generaciones. Y por eso es que él dice, no me sepulten. En verdad, si usted está a punto de morir, llegan sus últimos días, lo que usted no desearía es que su cuerpo quede sin sepultar. Todos deseamos, en verdad, si llegase ese momento, que nuestro cuerpo quede en una sepultura y que allí quede una placa con alguna inscripción que haga mención de lo que fue importante para nuestras vidas. Pero José se privó de eso y él priorizó el testimonio de Dios antes que el testimonio de su propia persona. 2000 años después de aquel evento, un tal Pedro, apóstol, está a punto de ser martirizado, crucificado cabeza abajo y escribe estas palabras. Dice así, 2 de Pedro 1, 12 al 15. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, es lo que corresponde, sería esa expresión, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré, y escuchen esto porque son las palabras de José, estas palabras, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué le preocupaba a Pedro? Lo mismo que le preocupaba a José, el testimonio de Dios a las futuras generaciones. Pedro estaba a punto de ser crucificado, su tiempo había terminado, había cumplido bien su tarea, había mantenido en alto la antorcha de la verdad de Dios encendida y ahora le tocaba a otro. Y él dice, yo estoy empeñado en verdad que esta antorcha siga ardiendo, la verdad de Dios siga ardiendo como estuvo ardiendo hasta ahora. Y por eso es que yo voy a procurar con diligencia, aún a punto de morir, voy a procurar con diligencia que ustedes siempre, en todo momento, tengan memoria de estas cosas. No había otra cosa que le preocupase a Pedro que la verdad de Dios, la palabra de Dios. No había otra cosa. Un tal Pablo, en el mismo año que Pedro, a punto de ser decapitado, escribe estas palabras a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, en 2 de Timoteo 4, 1 al 6, y dice así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino.
Noten cómo comienza esta encomienda, con un anuncio solemne. Está hablando acerca de Cristo como juez. Lo que va a decir es tremendo, eso es lo que está diciendo con esa introducción. ¿Y cuál es la encomienda? ¿Qué es lo que le encarece delante de Dios como juez? Que prediques la palabra. Esa es la encomienda a Timoteo. Que instes predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. No le dijo, sana, habla en lenguas, haz milagros. No, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, sopórtalas y haz obra de evangelista. Y escuchen estas palabras tremendas. Cumple tu ministerio. ¿Cuál es tu ministerio? Predica la palabra. No hay otra cosa que pueda hacer Timoteo en este momento que decirte, pasarte la antorcha y decirte, cumple tu ministerio. Porque el último verso dice, porque yo estoy para ser sacrificado. Ya no voy a tener la antorcha de la verdad de Dios en mi mano, yo aquí en esta tierra. Entonces te la paso a ti. Yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Queridos hermanos, estos hombres están a punto de morir. Pedro, Pablo, José, están a punto de morir. Y lo que les preocupa es el legado de la verdad de Dios a las próximas generaciones. Ellos no están preocupados por cómo estará la economía cuando yo no esté aquí y mis hijos sigan en este mundo. No están preocupados por las pestes, las guerras, las teorías conspirativas de la política mundial. No están preocupados por qué precio estará el dólar cuando yo no esté aquí, cómo las pasarán mis hijos, tendrán dinero, no tendrán dinero. No están preocupados por esas cosas, ellos están preocupados por el testimonio de la verdad. ¿Cómo ellos manejarán esta encomienda de hacer arder la verdad en medio de este mundo de oscuridad? Están preocupados por pasar la antorcha encendida. Eso es lo que les preocupaba. Por eso José puede ocupar un lugar junto al apóstol Pablo y al apóstol Pedro con la misma pasión por la palabra de Dios. José ocupa un lugar junto a estos apasionados y comprometidos hasta la muerte por la palabra de Dios. Juan el apóstol registra en su evangelio uno de los momentos más sublimes de la vida de Cristo. Juan 17 algunos lo llaman el lugar santísimo, porque está la oración de Cristo por sus discípulos, donde Él entra a la presencia de su Padre y dialoga con su Padre, un lugar santo en ese momento. Y esa oración es magnífica, sublime. Y en esa oración Él dice así, Él habla que está a punto de partir y ora por sus discípulos y dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cuál era la obra que el Padre le encomendó al Hijo? Podríamos poner muchas cosas, pero en ese texto Cristo hace énfasis en una cosa. Las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Les pasé la antorcha de la verdad de Dios. Interesante, ¿no? ¿Cuántas cosas hizo Cristo? Un montón. Dice Juan en su evangelio que si empezásemos a escribir todas las cosas que hizo Cristo en este mundo, los libros no alcanzarían. Llenamos el mundo de libros y no alcanzaría para registrar todo lo que Cristo hizo. Sin embargo, Cristo en su oración dijo una sola cosa. Las palabras que me diste, yo les he dado. Eso es lo más importante. Todo lo demás es secundario. Tremendo. Así que, queridos hermanos, José entendía su responsabilidad con las futuras generaciones. En el diseño de Dios, una generación es responsable de enseñar a la siguiente el camino de Dios. Eso es un diseño. O sea, eso no es, bueno, si sale, sale. No, Dios diseñó para que la propagación de su palabra en este mundo suceda de esa manera, de una generación a otra. Eso es un diseño que Dios ha trazado en cómo obra Él en este mundo, ¿sí? Y este no es un asunto de pastores solamente, es una responsabilidad de todo creyente con un énfasis especial en aquellos que lideran las familias. Me encanta este salmo. Lo escribió un hombre pensando en cuál es la responsabilidad de papá y de mamá con la familia. Escuchen Salmo 78, 1 al 7, creo que lo tienen aquí, dice así. Escuchad, pueblo mío, mi ley,
Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido. Y escuchen esto, que nuestros padres nos las contaron. Papá y mamá pasando a sus futuras, a la siguiente generación, la antorcha de la verdad de Dios. No las encubriremos a sus hijos. Y escuchen esto, está todo enfatizado a propósito ahí. Contando a la generación venidera, ¿qué cosa? Las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que él hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual, y aquí está el diseño, mandó a nuestros padres, ¿qué cosa? Que la notificasen a sus hijos. ¿Cuántos papás están pensando, jovencitos, yo tengo que llevar el evangelio a la China, yo tengo que llevar el evangelio a la India, yo tengo que llevar el evangelio, y nombran cualquier otro país a millones de kilómetros, pero en realidad nunca les hablan del mensaje de Dios a sus propios hijos? Tremendo eso. Que la mandasen y la notificasen a sus hijos. ¿Para qué? Bueno, para que lo sepa la generación venidera y los que nacerán, que mis hijos sigan lo mismo. Mis hijos, le cuento a ellos les cuentan a mis nietos y mis nietos a sus bisnietos, y es un diseño de Dios que cada generación tiene la responsabilidad de pasar el testimonio de Dios a la siguiente. Así funciona el plan de Dios. Y los que se levantaren, cuenten a sus hijos. ¿A fin de qué? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Qué maravilloso el diseño de Dios, ¿no? El énfasis en el hogar. El énfasis en el hogar. La iglesia tiene un lugar muy importante en el plan de Dios. Pero la iglesia se forma de familias donde hay papá y mamá ocupados en entrenar a sus hijos en la verdad de Dios. Y cuando la iglesia tiene esas familias así, la iglesia es fuerte, la iglesia es sólida, la iglesia cumple su propósito. Es así como funcionan las cosas. A fin de que pongan en Dios su confianza, comienza todo en hogares que le pasan a la próxima generación. La antorcha de Dios ardiendo, encendida. Dios lo estableció como una ley en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9, un texto que ustedes conocen seguramente, algunos de ustedes de memoria, y lo podrían recitar así. Dice así el texto: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, noten que esto es la consecuencia de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Cuando uno ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, ¿qué hará? Bueno, hará esto. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Uno amará la palabra de Dios porque ama a Dios. No hay manera que uno diga yo amo a Dios y desprecia la Biblia. Eso es una incoherencia en la teología bíblica. Si amas a Dios, amarás sus palabras. Es como decir, yo amo a mi esposa, pero no la aguanto hablando. Es una incoherencia eso. No, amo escucharla. Amo escuchar lo que me dice. Incluso lo más trivial, amo escuchar que me lo dice. Porque amo a la persona. Y por eso amarás a Jehová, y entonces sus palabras estarán sobre tu corazón. ¿Por qué no lees tu Biblia? Sencillamente porque aún no sabes quién es Dios, y no le amas, no sabes lo que es tener una relación con Él. Y escuchen esto. Y una vez que esto suceda, que tú ames, está hablando a los papás en Israel, ¿sí? A los padres. Una vez que tú ames a Dios y estas palabras estén sobre tu corazón, recién ahí, que dice, las repetirás a tus hijos. Y además hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Para algunos papás, el único momento que los hijos escuchan la Biblia es en la iglesia. En toda la semana no se abre más la Biblia. Claro, usted no puede esperar otra cosa que esa generación de sus hijos en el futuro ellos no quieran estar más en la iglesia. Y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hay toda una simbología
que está utilizando Moisés para decirle todo el tiempo Biblia, Biblia, Biblia. Y no significa que usted está recitando de memoria todos los versículos a cada momento durante el día. Es que su vida se guía por los principios bíblicos todo el tiempo. En todos los asuntos que usted tiene que atender, sus hijos tienen que ver que usted respeta la Escritura, ama la Escritura y usted vive conforme a los principios de la verdad de Dios. Y ellos entenderán entonces, wow, entiendo lo importante que es la palabra de Dios para papá y para mamá. Tiene que ser muy bueno esto. Israel, queridos hermanos, cuando esto fue dicho, estaba a punto de entrar a interactuar con una cultura idolátrica y moral. Esto hablamos el jueves en el barrio de La Victoria, porque vimos Deuteronomio. Pero están a punto de entrar a interactuar con gente idolátrica. Habían estado 40 años en el desierto, aislados de todo, y ahora llevan a sus hijos a interactuar con una cultura idolátrica porque la posesión de la tierra prometida iba a tomar tiempo. Iba a ser así de un día para otro. Y sus hijos iban a empezar a interactuar con toda esa cultura pagana que había colmado ya la paciencia de Dios de inmoralidad y de idolatría. ¿Cómo hacían estos padres para proteger a sus hijos de que no sean arrastrados por esa cultura idolátrica? Enséñenle la Biblia. Prepara a los padres para que ellos enseñen a sus hijos a amar la palabra de Dios. De esa manera están protegidos. No, papás a veces dicen, no, vamos a vivirnos al campo para que nuestros hijos no sean contaminados por el mundo. Papás, el pecado está en el corazón. Usted lo puede llevar a una isla donde no vive nadie y el pecado está ahí dentro de su hijo. La mejor manera no es llevártelos al campo. La mejor manera es enseñarles la verdad de Dios. Tú te lo puedes llevar a los Andes donde no ves a nadie, pero si tú no le enseñas la verdad de Dios, el pecado va a aflorar y va a gobernar en la vida de tu hijo. El libro de Jueces es la prueba, queridos hermanos, de lo que sucede cuando una generación no influye en la siguiente con el testimonio de Dios. El texto lo tienen resumido acá. Digo resumido porque está acortado para hacer más dinámico la idea, ¿sí? Jueces 2, 7 al 14, dice así, y el pueblo había servido, estamos salteando varios años acá, ¿sí? Libro de Josué. Deuteronomio, Dios dio ese mandato. Ama a Dios, guarda sus palabras en tu corazón y repítelas a tus hijos. Diseño de Dios, cómo cuidar para que la siguiente generación pueda permanecer fiel a Dios. Entraron y Josué fue la generación maravillosa que mantuvo ese mandato en pie. Pasaron muchos años y llegamos a Jueces. Y en Jueces pasa esto, cuando ya están instalados en la tierra prometida. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Eso es tremendo. ¿Qué influencia tuvo Josué que contagió su pasión por la palabra de Dios a los demás? Dice que había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho en Israel, por Israel, perdón. Pero murió José. Tremendo. Nadie es eterno. Murió José, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y toda aquella generación también, los que le sucedieron a Josué. Josué, los ancianos que le sobrevivieron a Josué, ya también murieron. Hay dos generaciones ahí ya, la de Josué y de los ancianos que sobrevivieron a Josué, ¿sí? Y hay una tercera generación, porque dice que se levantó después de ellos otra generación, la tercera, que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después, esa generación, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, y se fueron tras otros dioses. No sé cuántos han leído el libro de Jueces aquí, pero es el libro más oscuro que existe en la Escritura. Y cuando me refiero a más oscuro no estoy hablando de misticismo, sino más oscuro en moral, en religión, en vida social, lo más oscuro. Jueces capítulo 17 contiene uno de los relatos más crueles que podemos encontrar en la historia bíblica. No lo voy a decir porque es hasta causa pudor decirlo en público, pero usted lee ese capítulo y va a decir, ¿qué pasó con esta gente? ¿Cómo llegaron hasta ese punto en su vida moral? No tome lo que sucedió en Jueces como un ejemplo para usted.
porque todo lo que vemos ahí, incluso de personas creyentes que no conocían la ley, no sirve de ejemplo para nosotros. Porque en realidad lo que relata es qué sucedía, pero ninguno de ellos es un ejemplo para nosotros, ni siquiera Sansón. Lo que hacía Sansón, que era libertar al pueblo de Israel, no era más que una misericordia de Dios, pero ni siquiera Sansón era un hombre que nosotros podíamos considerar el ejemplo a seguir. Había fe, sí, pero yo no lo pondría en realidad como para decir a mis hijos, miren a Sansón. No. ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, hay 3 generaciones en ese texto. La de Josué brillaba. Con la antorcha de Dios, él hizo caso a lo que se le dijo en el capítulo 1 de Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y así vas a prosperar en toda esta encomienda que Dios te da, que es entrar a poseer la tierra prometida. Y así sucedió. Están los que sobrevivieron a Josué, ellos vivieron del ejemplo de Josué y mantuvieron en cierta manera, hasta cierto punto, la antorcha levantada. Pero hubo una tercera generación que no conocía a Dios. Durante 2 generaciones el pueblo sirvió a Dios. La primera fue fiel, el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de esos ancianos, pero la tercera hizo lo malo. ¿Por qué hicieron lo malo? Bueno, el texto dice porque no conocían a Dios. Si usted dice, ¿por qué la gente hace cosas malas? No conoce a Dios. Es la respuesta que la Biblia nos da. No es porque la economía anda mal, no es porque el gobierno hace malas cosas. Mire, la respuesta que nos da la Biblia no es un problema sociológico, es un problema espiritual, en un corazón corrupto. ¿Y por qué no conocían a Dios esa generación de la que se está refiriendo aquí? Porque hubo una generación que no cumplió con su responsabilidad de pasar la antorcha de la verdad de Dios a la siguiente. Josué se encargó muy bien de hablar de la palabra de Dios, ser fiel a ella, pero hubo una generación cómoda que no se ocupó de hablarle a sus hijos de la verdad de Dios. ¿Cuál es el resultado? Esa generación, esa tercera generación que no escuchó nada de sus padres de la verdad de Dios, hizo lo malo y se entregó a la idolatría. Abandonó a Dios, no lo conocía, no sabía nada de la ley de Dios. Tremendo. Y queridos hermanos, este es un ciclo que se repite en las familias, en las iglesias locales y periódicamente en la historia de la cristiandad. ¿Sí? Una generación se consagra a Dios, la siguiente es influenciada, pero descansa esa siguiente en los logros de la primera. Sigue a Dios, pero no de corazón, sino porque sus padres siguen a Dios. Como no tienen la pasión que tenía la primera generación, no cumplen con su responsabilidad, influyendo así negativamente en la tercera generación, la cual ya no quiere saber nada con el Evangelio, ni con ir a la iglesia. Como tenemos muchos años con mi esposa estar en la iglesia, hemos estado en diferentes iglesias hasta ahora, en lo que llevamos de creyentes, un poco más yo, que tengo unos años más que mi esposa, pero hemos visto este ciclo repetirse un montón de veces, hermanos. Y seguramente se va a repetir. Seguidamente, en la historia de la iglesia se va a repetir. En una iglesia va a haber hombres de familia que se consagran, entienden su responsabilidad, son fervientes, comprometidos con la verdad de Dios, viven su vida cristiana fiel en la iglesia, pero también la llevan fiel en su hogar e influyen. Se los puede ver a ellos fieles trayendo a sus hijos a la iglesia. Dicen, no, en casa no se quedan, ustedes vienen con nosotros, amamos a Dios y ustedes van a estar en la iglesia con nosotros, ustedes no se quedan en casa durmiendo, ustedes no se quedan en casa haciendo otra cosa, vamos a estar. Y esos hijos dicen, wow, estos padres aman la iglesia y lo pueden ver, y esos hijos van fieles con sus padres. Pero muchas veces esos hijos descansan en esa fidelidad prestada. Y se los puede ver, incluso hasta grandes, estar en la iglesia acompañando a sus padres. Incluso esos hijos llegan a ser salvados, pero nunca han entendido todo el esfuerzo que esos padres hicieron en realidad para mantener esa fidelidad, ese sacrificio que hacían en verdad para poder estar en la casa de Dios, sacrificando tiempo, dinero, sacrificando otras actividades para poder estar. Esos hijos vivieron de la fidelidad cómoda de sus padres. Pero después, cuando tuvieron que hacer su propio trabajo con sus propios hijos, cuando se casaron, no lo hicieron. Y viene una tercera generación a la que esos hijos del medio, esa generación del medio, no le enseña esto, lo que es la fe sacrificada. La fe
que demanda renuncia, la fe que demanda entrega. No se la enseñan. Ellos no han experimentado ese sacrificio que hizo la primera generación por realmente ganar terreno en la vida espiritual, poseerlo, lo que significó esa entrega absoluta a Dios. Esta generación lo ha vivido de manera cómoda. Los han traído sus padres a la iglesia, los han apoyado, los han mandado a campamentos, han estado en todo lugar, pero todavía no saben por propia experiencia lo que es renunciar para mantenerse fieles. Y entonces ellos tratan a la siguiente generación entre algodones. Podés quedarte en casa, no tenés ganas de ir a la iglesia, quédate en casa, hijo, yo te entiendo. ¿Estás medio tristón? No hay problema. Y entonces así forman una generación de creyentes, entre comillas, de algodón. No están dispuestos a ningún compromiso, a nada. Esa generación no conoce la Biblia, porque esos padres no leen la Biblia en casa, nunca la abren, nunca tienen un devocional con sus hijos. Y lo más probable, a menos que la gracia de Dios intervenga, lo más probable es que esa generación en un momento aborrezca la iglesia y se vaya de la iglesia. Y así ha sucedido, lo hemos visto, y perdón ser tan negativo con esto, pero hemos visitado iglesias donde hemos visto que hay una generación perdida. No hay jóvenes y no hay niños. Yo agradezco a Dios cuando veo todo este grupo. Hay ancianos a los cuales aprecio mucho en mi corazón y lo saben porque se los he dicho. Tener la aprobación de los ancianos en esta iglesia, los hombres maduros, ya se los he dicho que para mí es como una caricia del Señor. Porque tengo grande respeto, hay varios aquí que tienen la edad cerca de la edad de mis padres. Y los veo así como mis padres. Pero también hay aquí matrimonios jóvenes. Es una alegría para el pastor ver matrimonios jóvenes. Hay personas que no están casadas y son adultas y están aquí, y es una gran bendición verles cómo mantienen su fe estando en esa soledad. Y es un gran ejemplo para el movimiento de la iglesia, ver esa fidelidad en medio de una situación donde dependen absolutamente del Señor para todo. Tenemos también aquí jóvenes y tenemos niños. Toda esa variedad, 3 generaciones, y si no 4, me parece que hay por aquí, con sus nietos, ¿no? Verlos aquí. Así que podemos tener esos tres aquí. Por eso es una bendición. Pero cuando una iglesia, o mejor dicho, voy a decirlo así, cuando los papás no cumplen su función de traspasar la antorcha de Dios a la siguiente generación, es muy probable que la siguiente esté perdida. Y después se transforme esta iglesia tan variada en una iglesia que tenga solamente gente grande. Porque generalmente son los adultos quienes se quedan. Y lo hemos visto. Hemos visitado iglesias de 8, 10 personas que antes habían tenido como 100 y pico y solamente eran todas personas adultas. Y no porque menospreciamos a los adultos, sino porque nos damos cuenta que hay una generación que se perdió. ¿Por qué? Porque no pasaron la antorcha de Dios a esa generación, la antorcha de la verdad de Dios. Esto se ve en la familia también. Padres puede haber consagrados, y uno dice, qué consagrados, pero no se están ocupando de hacer pasar esa pasión a sus hijos por la verdad de Dios. Los tratan espiritualmente entre algodones, que no sufran nada por comprometerse con el Señor. Se lo hacen todo fácil. No se lo haga fácil. Demuestre que en verdad vale la pena sacrificarse por el Señor. Lo vale. Renunciar a cosas, lo vale. Enséñele eso. Enséñele a ver el valor de la palabra de Dios, entregándose por todo. Y los va a ver a los 90 años firmes con el Señor. Si no, muy probable cuando ya tengan la capacidad de independizarse, digan, papá, mamá, muy lindo de ustedes, pero no les creo. Yo los veo a ustedes, son unos hipócritas. En la iglesia son fenómenos y acá en casa yo veo que a ustedes no les interesa nada la iglesia. Es muy probable que esos hijos renuncien, una generación perdida. Pero ese ciclo puede revertirse, ¿sí? Si la primera generación le enseña a la segunda, no solo a tomar el testimonio de Dios, sino también a pasarlo, exhortándolos a ser responsables y apasionados como ellos lo fueron. Un error común es que los primeros
no permiten que la segunda generación se esfuerce, se consagre a Dios, son blandos, y los resguardan de sufrimientos que conlleva la vida consagrada. Hay una responsabilidad muy grande que Dios puso sobre cada generación de influenciar cómo será la próxima. Nosotros, y me incluyo ahí, yo como pastor principalmente ahí, nosotros, la generación de adultos de esta iglesia, así como los padres aquí presentes en este lugar, somos responsables de qué clase de iglesia será esta congregación en la próxima generación. Para mí es inevitable como pastor ver aquí a los jóvenes y a los niños y ya estar pensando en la próxima generación que se viene sobre esta iglesia. Más a la edad que tengo. No soy tan viejo, pero tampoco soy un pibe de 20 años. No sé cuánta cuerda de vida me ha dado el Señor, pero yo tengo que estar pensando en quién va a tomar la antorcha de la verdad de Dios en esta iglesia. Es inevitable ver a los jóvenes aquí y pensar en eso. Los niños, algunos que ahora ya han cumplido 10 años, cuando vinimos estaban en los brazos de sus padres. El tiempo pasa rápido. Y la generación próxima viene. ¿Quiénes son responsables de cómo será esta iglesia dentro de 10 años? Nosotros, los adultos, la generación que está aquí. Los papás aquí que están con sus hijos son los responsables de cómo será esta iglesia dentro de 10 años. Pablo veía la vida cristiana como una carrera de relevos, ¿no? Una carrera de relevos o de postas consiste en completar un circuito entre varios compañeros que se van pasando. Un testigo se llama, el palito ese se llama el testigo, ¿sí? O el testimonio. ¿Y la clave de esa carrera cuál es? Que no se caiga el palito. Pues se cae el palito y no puede seguir corriendo, porque la idea es llegar con el testimonio hasta la meta. Si el otro que está pasando no se lo pasa bien, y el otro, por más que corra, si no tiene el testimonio en la mano, no vale, no va a ganar. La clave está en que no se caiga el testimonio. Y Pablo veía así la vida cristiana, como una carrera de relevos. Y así es 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4 es Pablo pasándole el testimonio a Timoteo, porque él se está por ir. Y entonces dice en capítulo 4, versos 6 y 7, yo estoy pronto para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ya cumplí mi parte en esto, te lo paso, seguí corriendo vos. Y así funciona la vida cristiana. Cada generación le va pasando el testimonio a otra para que haga lo mismo, mantenga la antorcha de la verdad de Dios ardiendo en este mundo de oscuridad. Así que en este capítulo Pablo exhorta a Timoteo a tomar la posta, a asumir con toda seriedad su responsabilidad de anunciar el testimonio de Dios a la siguiente. 2 Timoteo 2, 4, 1 y 2 dice, te encarezco delante de Dios el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? Que prediques la palabra. Y estés a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y es importante que nosotros acentuemos esto a las futuras generaciones. He sido consejero de campamentos muchas veces. Y lindo ha sido el trabajo. He escuchado muchas cosas de los jóvenes y lo que voy a decir no lo escuché de ninguno aquí. Muy bien. Pero en uno de los grupos de jóvenes mayores que tenía, siempre mi pregunta era, bueno, ¿qué estás pensando con tu vida? Y uno de los jóvenes había dicho, yo estoy pensando ser director de cine. Bueno, bárbaro, si eso es lo que tu vocación hacerlo, genial. Sí, porque yo quiero hacer películas cristianas, porque con eso llegamos más a la gente. Esto de abrirle la Biblia y hacerle leer, eso la gente lo rechaza. Entonces con una película ya... ¿Han visto cómo los jóvenes siempre quieren rehuir al método de Dios, que es simplemente exponer la verdad de Dios para que la gente se salve? Los jóvenes van a venir siempre con esa idea. La Biblia, la gente la rechaza, dejémosla de lado. Así se han venido abajo un montón de iglesias, hermano. Tremendo. Este es el desafío que nos dejan los huesos de José. Qué maravilloso, ¿no? Una frasecita, cuánto el Espíritu de Dios nos ha dejado. Todos aquí estamos en alguna de las tres generaciones. La que está seriamente apasionada por la verdad de Dios, la que está tranquila viviendo de la fidelidad prestada, sin mayores compromisos, y la que no ve la hora de abandonar la iglesia.
¿sí? Esto se ha hecho en un campamento de hombres, me acuerdo, el pastor que predicó, bueno, los que estuvieron que eran Nico y Osmar y Juan Carlos, en el campamento de hombres, el pastor ese predicó hace como unos 9 años atrás o 10 en un campamento de hombres también, y él habló sobre estas 3 generaciones después poniendo 3 sillas. Es un ejemplo muy común que se usa en los predicadores. Sentando en esas 3 sillas a las 3 generaciones. E impactando en cuál te sentarías vos. ¿En cuál estás? Si hoy pusiésemos esas 3 sillas aquí y tú tendrías que evaluar tu condición espiritual, ¿en cuál silla te sentarías tú aquí? Bueno, más allá de dónde te sentarías, tú tienes la oportunidad hoy de levantarte de la tercera e ir y sentarte en la primera. Y decir, me comprometo con Dios. Al entender lo serio que es esto, pastor, que la futura generación depende de mi fidelidad, en gran medida me voy y me siento en la primera. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué locura estoy haciendo? ¿Qué le estoy pasando a la futura generación? Todos podemos ser la primera generación si así resolvemos realmente hacer caso a este mensaje. ¿Cómo serán tus hijos y tus nietos? Descansa en tu responsabilidad de pasar el testimonio. Hermanos, yo no en mi corazón, y siempre oro que la gracia de Dios sobre, la gracia de Dios puede obrar y cambiar una situación, pero la lógica nos dice a nosotros que cuando vemos padres que no son apasionados por sembrar en su casa una pasión por la Biblia con sus hijos, uno ya los ve como pastores. Yo sé dónde van a terminar esos hijos. A los 12, 13 años no quieren estar más en la iglesia. Sucede así. En algunos casos lo hemos visto, la gracia de Dios obrando muy a pesar de esos padres. Pero ¿cómo serán tus hijos y tus nietos? Descansa en tu responsabilidad de pasar el testimonio de Dios. Me gusta realmente el ejemplo de Timoteo porque cuando Pablo lo está despertando a él para que no se desanime y no claudique de la fe, él le recuerda la fe no fingida de quién, de su mamá y de su abuela. Y gracias a Dios por las Evodias y Síntiques que ha habido en la historia de toda iglesia. Abuelas y madres siendo fieles en hacer lo que esa abuela y esa mamá hicieron con Timoteo. Y salió un Timoteo, un hombre apasionado, del cual Pablo dijo, a ninguno tengo como Timoteo, que tan sinceramente se interese por la iglesia de Dios al punto de que él sirve desinteresadamente, entrega su vida. ¿De dónde salió ese Timoteo? De una abuela y de una mamá apasionadas por la verdad de Dios, que seguramente se sentaban con Timoteo cada día a abrirle el Antiguo Testamento, reflexionar sobre Cristo. Así que no tenga en poco, papá, mamá, abuelo y abuela que está aquí, lo que usted puede hacer influenciando a sus nietos, sembrando en ellos un amor por la Escritura. Porque si Dios va a hacer algo en sus nietos y en sus hijos, va a ser por la Escritura. No va a ser de otra manera. Va a ser así. Así que doy gracias por las mamás de nuestra iglesia, que sé que son fieles en sentarse con sus hijos todos los días. Decir, vení, vamos a apagar el celular ahora. Vamos a leer esta historia de la Biblia, vamos a orar juntos, vamos a cantar un corito de la Biblia. ¿Y qué hacen eso? Y capaz que a usted le parece que eso es muy poco. En verdad usted está haciendo mucho. Haciendo mucho. ¿Y qué más digo de los padres? El pastor Spurgeon dijo que yo he visto grandes familias cambiar al ver a padres que simplemente hacen esto. Se sientan con su familia a abrir la Escritura, a leerlas cada día. ¿Cómo será esta iglesia en la próxima generación? Descansa sobre el pastor principalmente. Hay una gran responsabilidad sobre lo que yo hago. Y créame que parte de lo que yo pienso cada semana, no hay semana que no piense en esto, es cómo será esta iglesia cuando ya no esté. Porque eso descansa sobre mis hombros. Se me va a pedir cuenta, no solo por lo que ahora estoy haciendo, sino por qué iglesia le dejo al próximo pastor. Y espero que el próximo pastor que venga, cuando yo ya no esté aquí, no tenga que estar quejándose de lo que yo hice, sino que pueda decir qué bueno el trabajo que se hizo. Pero eso es una gran responsabilidad que pesa sobre mis hombros también. Y pesa todas las semanas, les aseguro. Pero eso también
pesa también sobre cada uno de ustedes. ¿Qué iglesia le dejamos a la próxima generación? No es cosa menor pasar la antorcha de la verdad de Dios a la próxima generación. La iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad, esa es su principal tarea. Y Dios vio un gran acto de fe en esto de José, mandando que sus huesos no sean sepultados, porque en realidad había mucho más que eso, que era alguien preocupado por el testimonio de Dios en la próxima generación. Y eso no es menor. ¿Por qué? Porque determina qué sucederá con toda esa gente que viene después de mí. O ellos van a estar honrando a Dios o van a estar en lo peor de la vida moral. Y eso el testimonio bíblico nos lo muestra con toda claridad. Queridos hermanos, el desafío es tremendo, ¿verdad? De este texto. Bueno, Señor nos ayude a mantener la antorcha por el amor a la Escritura ardiendo y que esa luz dé calor y contagie a otros para que yo quiero también de esa luz, de ese calor. Amado Dios, solo tú puedes hablar más allá de lo que hemos dicho. Aquí queda mucho más por hablar, pero confiamos en que el testimonio de José es suficiente para despertar nuestros corazones a una realidad que no siempre tenemos en cuenta. ¿Cómo impactamos en la gente que estará cuando nosotros ya partamos a la eternidad? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Cuál será el testimonio? Pedimos, Padre, que tú tengas misericordia de nuestras almas, nos ayudes a recomponer nuestras vidas para ocuparnos de lo que verdaderamente permanece para vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús.